Criminalistas, bienvenidos a Susurros Ocultos. El siguiente caso se centra en John George Hay, conocido como el asesino del baño de ácido. John nació el 24 de julio de 1909. Fue un asesino en serie inglés, convicto que durante la década de los 40 asesinó a varias personas para robar su dinero, comúnmente conocido como el asesino del baño de ácido, por disolver los cadáveres de las víctimas con ácido sulfúrico. El asesino del baño de ácido, o el vampiro de Londres, es como se conoció a John, un asesino en serie inglés. Si actualmente camináramos por el elegante barrio South Kensington de Londres, y más concretamente por la calle Queensgate, encontraríamos un imponente hotel que lleva décadas de funcionamiento. Sin embargo, a mediados del siglo pasado ocurrió algo que marcaría un antes y un después en la historia de este hotel. Un personaje que habitó en la habitación 404 de Onslow Court Hotel a mediados de los años 40, y es que aquel edificio, más que tener una funcionalidad tradicional de hotel, realmente acogía a la burguesía inglesa a modo de residencia casi habitual. Un complejo repleto de comodidades para jubilados, oficiales, funcionarios y viudas con una considerable adquisición económica. En aquella habitación 404 pasaba desapercibido el que se convertiría años más tarde en el protagonista de portadas de periódicos, recibiendo una amplia cobertura mediática al ser detenido. Confesó varios asesinatos. Su personalidad arrogante y su propia creencia de considerarse capaz de cometer el crimen perfecto le harían caer en una serie de errores fatales que no pasarían desapercibidos para una avispa inquilina del hotel, ni tampoco para los investigadores que se encargarían de aportar luz a la misteriosa desaparición de la señora Duncan Deacon, viuda de 69 años, que residía en la habitación 115, toda una trama, confesada por el propio John, digna de una novela de Agatha Christie. La mañana del 14 de febrero de 1949, la señora Olivia Duncan Deacon había invitado a almorzar a su buena amiga, como ya era costumbre. Olivia siempre cuidaba el más mínimo detalle de su vestimenta, pues la apariencia siempre era algo importante. Sin embargo, aquella mañana iba a ser un tanto diferente. Había llevado consigo una pequeña caja donde guardaba lo que podría ser un negocio prometedor. Aunque Olivia no era millonaria, sí que podía permitirse una vida holgada gracias a las rentas e incluso proponer algún negocio a empresarios con afán de ganar más dinero. Esa era sin duda la intención de Olivia aquella mañana. A lo lejos, Olivia observó cómo John se sentaba en una mesa situada en el mismo local donde ella se encontraba, y no dudó en disculparse de su amiga para acercarse a aquel elegante vecino y de amables palabras persuasivas para proponerle un negocio interesante. Dispuesta a hacer aquella decente propuesta, acudió hasta donde se encontraba John y le tendió la misteriosa caja, que con tanto recelo estuvo reteniendo entre sus manos durante la mañana. Al abrirla, se pudieron ver una serie de uñas postizas que quedarían muy elegantes en las manos de una bella dama. Olivia insistió en que las señoritas se entusiasmarían con ellas y muchas desearían llevarlas puestas, pues estaba segura de que harían unas manos más finas y elegantes. John se detuvo unos instantes a pensar sobre aquello y decidió proponerle a Olivia visitar a un amigo que tenía para hablarle sobre el negocio e intentar lanzar la idea de la señora Duncan Deacon.
Ella se percató de lo que podría salir bien y le pareció buena idea poder visitar a aquel amigo que se encontraba en Crowley. Sin embargo, aquella viuda, con afán de prosperar en los negocios, desconocía las oscuras intenciones que se escondían tras aquella cita que le había propuesto John. Cerca de 24 horas habían pasado desde la última vez que se vio con vida a Olivia Duncan Deacon. Presuntamente había quedado con el señor John para acudir a aquella reunión el 18 de febrero. Desde entonces no se le había vuelto a ver. Entre todos los inquilinos de aquel hotel donde almorzaban la mañana del 19 de febrero, se alzó la mirada penetrante hacia John de la señora Lane. No dudó en acercarse para preguntarle dónde estaba Olivia y aliviar aquella duda que le estaba asfixiando a cada minuto que pasaba. Lane no tenía demasiada simpatía hacia John. Nunca le pareció una persona honesta y que fuera de fiar. Algo en su instinto le decía que tras la amplia sonrisa, su amabilidad y cordialidad, así como su impoluta forma de vestir, se escondía un lado oscuro. Lane sabía que Olivia era de férreas costumbres y jamás habría pasado una noche fuera del hotel sin antes avisar al personal. Señor John, ¿sabe dónde está la señora Olivia? Me dijo que tenía que acompañarla a una fábrica y no sé nada de ella desde entonces. Las palabras de la señora Lane fueron directas y sin rodeos, pero la habilidad de John para esquivar los golpes se mantuvo intacta. Le reconoció haber quedado con ella, pero dijo haber estado esperando 1 hora y media y que Olivia no apareció en ningún momento. Todo pareció quedar ahí, aunque según transcurrían las horas, la ansiedad de Lane seguía en aumento. Al día siguiente, durante la hora de la comida, John se acercó con total disimulo a Lane. Le preguntó si tenía alguna noticia del paradero de Olivia. La negativa fue acompañada de una advertencia de acudir a la comisaría para poner una denuncia: la desaparición de la señora Duncan Deacon. Llega la tarde y John volvió a acercarse a Lane para decirle que lo mejor sería poder acudir juntos a hacer la denuncia. De tal forma, los dos se presentaron y John prestó largas declaraciones acerca de las últimas horas de Olivia. Advirtió que efectivamente él había quedado con ella por un tema de negocios y que la llevaría hasta Crowley para presentarle un posible inversor. Sin embargo, ella nunca apareció, por lo que fue él solo hasta ahí y regresó al cabo de un tiempo hasta el hotel. Pese a la rotundidad de las palabras de John, los agentes presentían que había algo en sus declaraciones que no eran del todo ciertas. John se convirtió en el principal sospechoso. El 26 de febrero de 1949, 3 hombres se dirigieron hacia una pequeña casa que tenía la función de almacén para hacer algunos experimentos y trabajos. Edward Jones era el director de una empresa de ingeniería que facilitaba materiales a John. Aunque no era empleado de la empresa, sí que realizaba puntualmente algunas labores, experimentos y sugería nuevas ideas al negocio. No obstante, Jones no era consciente de lo que realmente ocurría en aquellas 4 paredes. No sabía las labores que llevaba a cabo el asesino del baño de ácido, pero algunas pistas comenzarían a salir a la luz tras forzar la entrada entre él y 2 sargentos de la policía que le acompañaban. Trataban de averiguar nuevos indicios en la investigación. La primera impresión fue ver un simple almacén con algunos botes de pintura, un delantal manchado con productos químicos, trapos sucios y herramientas e instrumentos de trabajo. También encontraron grandes contenedores que contenían ácidos peligrosos, máscaras de gas, botas altas impermeables y guantes de goma. Hasta el momento parecían observar materiales que pudieran ser usados con la labor que se realizaba dentro de ese almacén. Sin embargo, cuando la exploración se hizo más exhaustiva, hallaron pistas que harían cambiar de parecer a aquellos 3 hombres. Una sombrerera y una cartera de cuero fueron los primeros indicios sospechosos
¿Quién iba a dejar en aquel sucio almacén este tipo de objetos, que además eran de buena calidad? Además, la cartera contenía documentación personal, cartillas de racionamiento y cupones para adquirir vestimenta. Por otro lado, la sombrerera tenía en su interior pasaportes, carnets de conducir, certificados de matrimonio y, casualmente, ninguno de ellos pertenecía a John. Sin embargo, el hallazgo más sorprendente se encontraría al fondo de esa sombrerera. Bajo toda documentación hallada, un revólver de calibre 38 que además había sido recientemente disparado. Junto a él, 8 cartuchos más. El ambiente podía cortarse con un cuchillo dentro de aquella destartalada casa, que estaba sacando a la luz las mayores sospechas de aquellos 3 hombres. Pero eso no era todo. Tan solo acababan de descubrir la punta del iceberg, pues tras inspeccionar los bidones aparecieron hundidos entre litros de grasa un bolso de plástico rojo y un broche para el pelo. Las manchas que veían sobre las paredes y sobre el delantal que colgaba y que daba un aire tan tétrico a la atmósfera, comenzaron a pensar que realmente no se trataba de productos químicos, sino de litros de sangre que habían quedado ahí durante quién sabe cuánto tiempo. ¿Serían de Olivia? Y en todo caso, ¿habrían más víctimas? Siguiendo las pistas de los documentos hallados, pudieron dar con la joyería donde se habían vendido las joyas de la señora Duncan Deacon y a la tintorería donde se dejó el abrigo de piel de esta. Además, la descripción física de quien supuestamente había hecho todos aquellos trámites coincidía sospechosamente con la de John. A las 4:15 del 28 de febrero de 1949 se produjo la detención del asesino del baño de ácido delante del hotel, cuando la policía le comunicó que debía acudir hasta la comisaría en calidad de detenido. John ni se inmutó. Por supuesto, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para resultar útil, ya lo sabe, dijo contestando amablemente. Quedaba poco para descubrir de su propia boca el macabro modus operandi que llevaba a cabo. Hemos encontrado las joyas, el abrigo y el revólver, dijo el detective Symes. Veo que sabe de qué va el tema, replicó John sin inmutarse. ¿Cómo llegaron a sus manos y dónde está la señora Duncan Deacon? Con esta pregunta, el detective abrió la puerta a la declaración firmada de John, donde explicaría con todo detalle cuál era su modo de actuar. La he disuelto en ácido sulfúrico. ¿Cómo van a demostrar que se ha cometido un crimen si no hay cadáver, detective Symes? Acto seguido, el detective advirtió a sus superiores de la conversación que acababa de tener con el asesino del baño de ácido, y seguidamente se iniciaría una declaración que duraría 3 horas y que explicaría cómo había actuado durante este tiempo. Y es que, tras llevar a la señora Duncan Deacon hasta aquel almacén donde estaría inspeccionando algunos materiales para perfilar la idea del nuevo negocio de uñas postizas, John le disparó por la espalda y acabó con su vida al instante. Tras ello, le retiró el abrigo y los objetos de valor que llevaba consigo y le hizo una pequeña incisión en el cuello para recogerla con un vaso y poder beber parte de su sangre. Seguidamente, arrojaría su cuerpo en un amplio bidón y lo llenaría de ácido sulfúrico para hacer desaparecer el cuerpo. Durante 2 días estuvo acudiendo para ver cómo iba el proceso de reacción del ácido sulfúrico y cuánto del cuerpo de Olivia quedaba por disolver. Tras un par de días haciendo seguimiento, todavía quedaba algún hueso y grasa del cuerpo flotando, la cual retiró y esparció en los terrenos de delante de la casa. El resto que aún quedaba lo dejó en el bidón e introdujo un poco más de ácido nuevamente. Cuando finalizó la declaración sobre lo que le había sucedido a Olivia, John anunció que ello tan solo se trataba de una pequeña parte de su historial criminal
y terminó por atribuirse hasta 5 víctimas más. Los protagonistas de otra historia, dijo textualmente, y es que aquellas cartillas de racionamiento, pasaportes y demás, es cierto que estaban a nombre de otras personas, Donald y Amy McSwan, así como Archibald y Rosalie Henderson, todos ellos siguiendo el mismo modus operandi que con Olivia. Hasta aquí todo parecía concordar con su declaración. La historia que John contaba casaba con los hechos probados que sospechaban tener los agentes. Sin embargo, y en un momento dado, John decide añadir más víctimas a su historial criminal, asesinatos que parecían ser cometidos por simple gusto y atracción por el crimen. Pero algo no encajaba en estas últimas muertes, que se atribuía él mismo. No seguían el mismo modus operandi que los crímenes de Olivia y los 2 matrimonios. Estos sufrieron un robo de las pertenencias y al parecer su sangre fue degustada. Además, luego disolvía los cuerpos en ácido con el fin de hacerles desaparecer y que no hallaran resto alguno que fuera atribuido a un culpable. Pero quedaba un elemento en el aire que si entrelazaba todos aquellos crímenes más allá del lucro, beber la sangre de sus víctimas. Paralelamente a ello, el Dr. Simpson inspeccionó el escenario del crimen y halló lo que a simple vista parecían cálculos biliares. También encontró parte de un hueso que había pertenecido a un pie izquierdo, el bolso y la dentadura postiza. En conclusión, John, confiado en su astucia por cometer el crimen perfecto, parece que tuvo algunos fallos a la hora de calcular el tiempo de disolución de todo el cuerpo de Olivia. Los estudios pudieron determinar, más allá de toda duda razonable, que las evidencias encontradas pertenecían a la señora Duncan Deacon. Sin embargo, todavía quedaba en el tintero averiguar si aquellas otras víctimas que de repente se atribuía a John debían ser incluidas en la investigación. Por tanto, ¿era cierto aquello o estaba añadiendo un punto de locura a sus declaraciones para librarse de la horca? ¿Hasta qué punto diferenciaba la línea entre el bien y el mal? Fruto de aquellas dudas, el juez decidió confiar la resolución de aquellas preguntas a uno de los mejores médicos de aquel entonces para que hiciera una valoración psiquiátrica. El doctor Jen Lawless, tras indagar en el pasado de John, llegó a la conclusión de que realmente era posible que la educación que recibió hubiera podido influir notablemente en la personalidad como adulto, pues se había criado en un entorno de fanatismo religioso y además sus padres pertenecían a una secta. La madre pronosticaba el futuro en base de sueños que ella tenía y aquello le terminó por llevar a leer sobre ello y convertirse en un auténtico fanático. No tenía amigos y se convirtió desde bien pequeño en un chico absolutamente solitario y aislado del resto de sus compañeros. Todas aquellas conclusiones, juntos con las interpretaciones místicas que realizaba de sus sueños el propio John, se interpretaron por el psiquiatra como un elemento que influyó notablemente en la vida de John y que sin duda le había producido una enfermedad psíquica. John anunció que desde joven tuvo la revelación del Espíritu Santo y que le obligó a beberse su propia orina, hecho que seguía haciendo desde entonces, y los investigadores fueron testigos de ellos. No obstante, no se tuvieron en cuenta ni las palabras del psiquiatra ni tampoco las de John, pues al parecer, y pese a que la prensa decidió bautizarle como el vampiro de Londres, afirmó en el juicio que aquello fue una invención para poder ser juzgado como demente. Fue sentenciado a morir en la horca el 10 de agosto de 1949. Antes de ser ejecutado, John, el asesino del baño de ácido, permitió que se hiciera una copia de su rostro de cera y también donó su ropa. Actualmente
puede verse su figura en la Cámara de los Horrores del Museo Tussauds de Londres. El día de la ejecución, el verdugo Henry Pierrepoint, conocido por ejecutar a guardianas nazis como Irma Gress, preparó aquella ejecución de una forma un tanto singular. Llevé conmigo una correa especial para atarle las muñecas. Solo la he utilizado una docena de veces. Siempre que la uso hago una anotación con tinta roja en mi diario particular. Es la única indicación de que me he tomado un interés especial en esa ejecución, escribió en su diario. A las 9 de la mañana, John moría en la horca, mientras 500 personas se reunían frente a la prisión de Wandsworth para celebrar el ajusticiamiento del vampiro. Unos minutos después de expirar su último aliento, los funcionarios bajaron su cuerpo, le extirparon los dientes y trasladaron su cadáver a una especie de cementerio próximo a la cárcel, el llamado Potterfield. Allí excavaron la tierra con una profundidad de 2,5 metros e introdujeron el cuerpo de John dentro de un ataúd con múltiples agujeros. Una vez que el féretro se encontraba al fondo del hoyo, lo llenaron de agua. Aquella era la mejor forma de acelerar la putrefacción de la carne. Bueno, estimado público, fue un placer estar con ustedes. Espero nos sigan apoyando y estén de lo mejor. Esto es Susurros Ocultos.